todas las que se pudieron conectar para que trabajemos acerca del tema de GTC 45, de gestión de riesgo. La metodología va a ser la siguiente. Vamos a tener el chat por el que han estado escribiendo. Van a levantar la mano o hacer sus preguntas en el momento que lo consideren pertinente a través del chat. Hay un recurso que se llama levantar la mano, donde se le cede la palabra y se le abre el micrófono al participante que lo requiera. Vamos a trabajar lo que es la explicación de GTC 45 de la matriz de riesgos, con un ejemplo ya desarrollado en una evaluación de riesgos en la sede de Uniminuto. Todas las preguntas que se les vaya ocurriendo son bienvenidas y son pertinentes. Les recuerdo que el día sábado deben llevar la guía, deben llevar el documento de Word que hay en el aula para hacer el ejercicio práctico. Demos comienzo entonces. Bueno, cuando nosotros tenemos todos esos factores de riesgo que hemos estado viendo en clase, que los hemos visto a nivel teórico, nosotros esos factores de riesgo necesitamos hacerles una evaluación, digamos, cualitativa o cuantitativa, para saber en una organización donde tengo todos esos factores de riesgo reunidos, cuál va a ser la prioridad de actuación, porque yo no puedo empezar a hacer una cantidad de cosas a la vez, porque posiblemente no voy a tener un resultado eficiente. En las organizaciones que hacemos, nosotros hacemos un barrido de los factores de riesgos que tenemos, y esos factores de riesgo los calificamos, ya sea con instrumentos cualitativos o cuantitativos, para poder saber a qué factor le voy a apuntar con los planes de intervención. En la vida real, ¿qué nos da una orientación también? Las incapacidades y los accidentes. Si yo tengo accidentes de trabajo en mi empresa por heridas en manos, si yo tengo accidentes en mi empresa por caídas, eso me va a dar una orientación de cuáles son los riesgos que yo también tengo que intervenir para poder reducir esa accidentalidad. Bueno, entonces vamos a comenzar. En la matriz de riesgos que nos propone la GTC 45, la Guía Técnica Colombiana del ICONTE, lo primero que vamos a encontrar es el proceso. ¿Qué colocamos en proceso? En proceso vamos a escribir la parte global en la que se divide la actividad de una empresa. Un ejemplo, en un hospital encontramos el proceso asistencial y el proceso administrativo. En una universidad encontramos el proceso administrativo y el proceso docente. En una finca bananera encontramos el proceso administrativo, encontramos el proceso de campo y las labores de empacador. O administrativo podemos dividirlo como administrativo y labores. En la primera casilla lo que vamos a colocar es la labor, la persona de esa labor a la que yo voy a calificar, a evaluar, si se desempeña en un proceso administrativo o si se desempeña en un proceso asistencial. Entonces vamos a hacer un ejemplo de matriz de riesgo aplicada a la Universidad Uniminuto. Entonces, proceso administrativo, zona o lugar, en que ese proceso administrativo que estoy evaluando, en qué parte geográfica de la empresa se encuentra. Entonces, en este caso estamos diciendo, la zona o lugar es la dirección de Uniminuto, vamos a evaluar a la directora, pero yo puedo estar evaluando en zona o lugar, cocina, en zona o lugar, aula de clase, en zona o lugar, servicio de urgencias, en zona o lugar, quirófano, en zona o lugar, campo o empacadora. ¿Qué actividad tiene esa persona a la que le vamos a evaluar ese cargo? Por ejemplo, en este caso, es la directora del centro regional. Entonces, sacamos un resumen donde nos dice tareas de qué es la tarea que yo voy a evaluar para ese cargo que estoy mirando. Entonces aquí dice que en la tarea ella emite todas las directrices encaminadas en la mejora de los procesos y supervisión y acompañamiento. Bueno, luego entonces ahí describimos cualquier proceso, por ejemplo, pintura de paredes, afilada de machetes, llenado de cajas, canalización de venas, desarrollo de clases, pues depende en dónde estemos haciendo esta matriz de riesgos. Luego le vamos a colocar una X diciendo si la actividad que ese cargo que estoy evaluando es una actividad
rutinaria, llamamos a una actividad rutinaria lo que se hace repetidamente todos los días, o son actividades que no son rutinarias. Entonces, un ejemplo, si estuviéramos evaluando aquí mismo, proceso administrativo, zona o lugar, por ejemplo, los jardines, estamos evaluando otro cargo, actividad, poda, actividad, chapeo. Las tareas, por ejemplo, si estuviéramos evaluando el jardinero, entonces las tareas es bajar el alto de la manga, recortar y hacer la parte ornamental del jardín. ¿Es una actividad rutinaria? No sería en ese caso rutinaria porque uno el jardín no lo tiene que cortar todos los días. Bueno, hasta aquí ha quedado claro lo que hemos querido explicar. Luego de que yo describo la actividad, vamos a decir ese cargo al que estoy evaluando qué factores de riesgo veo que están presentes. Entonces estamos evaluando un cargo en la Uniminuto. Ustedes saben que donde estamos ubicados con la sede administrativa, estamos rodeados de una finca bananera, pues es una zona campestre, y aquí pues por las características de este centro de educación hay alrededor algunas especies que son comunes, serpientes, iguanas, ratas, bueno, muchas cosas. Entonces, por eso, cuando yo hago una evaluación de riesgos, como el ejemplo que les estoy poniendo, para esta organización, a pesar de que es una organización educativa y estoy evaluando un cargo administrativo, yo le estoy evaluando que ese cargo tiene un riesgo biológico. ¿Por qué biológico? Porque si por características de la construcción hay ratones, por ejemplo, que se pasean sobre las mesas, que se orinan en las mesas, de pronto se puede entrar una serpiente a una oficina, ubicarse en un cajón, eso constituye un riesgo biológico para ese cargo, y así lo vamos a hacer en cualquier actividad. Bueno, entonces describimos por qué en el cargo de directora regional Uniminuto hay un riesgo biológico. Entonces decimos que hay un riesgo biológico porque hay el posible contacto con una mordedura por roedores, serpientes, murciélagos y picaduras de mosquitos. Son las características que hay en esa institución porque ya han habido antecedentes que se han entrado serpientes a las oficinas, ya ha habido antecedente de que hay por el tipo de techo ratones que hay que estar controlando permanentemente porque esos ratones se orinan en los equipos, bueno, infestan los puestos de trabajo, por eso es un riesgo, y así igual lo aplicamos en la empresa donde estemos trabajando según la condición. Entonces, ¿qué me puede generar un riesgo biológico? Que esto ya es la parte teórica que hemos visto. Me puede afectar el sistema nervioso porque yo puedo desarrollar alguna enfermedad como el antras, puedo desarrollar una enfermedad al tener contacto con virus, con hongos, con parásitos, con bacterias. ¿Qué más puedo tener? Un paro cardiorrespiratorio por una alergia que yo genere ante la mordedura o una picadura, una infección, eso es lo que me puede dar eso. Bueno, entonces aquí me pregunta seguidamente, ya aquí hice una descripción como general del riesgo a nivel cualitativo. Aquí me pregunta que si tenemos controles en esta entidad para ese riesgo. Algunos factores de riesgo van a tener unos controles más claros y otros no. En esta parte de la guía, yo lo que estoy haciendo es los controles actuales, no los que voy a poner en el futuro, los que tenemos en este momento. Entonces me preguntan, si estamos hablando de un riesgo biológico, que es el ejemplo que estamos colocando, les pregunto para que escriban por el chat. Si estamos hablando de un riesgo biológico y estamos hablando que en esta institución ha habido de pronto presencia de serpientes, de ratones, de mosquitos, ¿cuál será la fuente? ¿Qué entienden ustedes por eso? ¿Cuál será la fuente del riesgo? Escriban por el chat. Listo, es biológico, pero ¿cuál es la fuente? La fuente es lo que me produce ese riesgo. ¿Cuál sería la fuente en este ejemplo del que estamos hablando? De que la directora, que es el cargo que estamos evaluando, puede verse expuesta a mordedura de roedores, a picaduras. Muy bien, Caterine. La fuente sería el animal.
En esta descripción que yo estoy haciendo de factor de riesgo biológico, si yo estoy hablando que la persona del cargo de directiva se puede ver expuesta a un factor de riesgo porque ya ha pasado, pues no les dé susto que eso no pasa siempre, una serpiente se ha instalado en un cajón, un ratón ha orinado en una superficie de trabajo. Entonces, ¿cuál es la fuente? Lo que me puede causar a mí la enfermedad o el accidente es un animal, muy bien. Bueno, ahí vamos entendiéndolo. Entonces, ¿tengo yo control para esa fuente? A veces no la voy a tener. ¿Yo cómo voy a controlar que estando en una zona campestre como esta, en mitad de una finca bananera, pues es casi imposible controlar que de pronto no hayan animales? Entonces me pregunta aquí la metodología, que si para este momento actual en el que tengo la evaluación del factor, tengo un control en la fuente, no lo tenemos. Si alguna persona no ha comprendido, tranquila, haga las preguntas, hágase de cuenta que eso es una clase en el aula, pero que son otras metodologías de aprendizaje que tenemos disponibles. Si alguien no ha entendido, haga sus preguntas como si estuviéramos en el aula con confianza, que son otras metodologías que lo que buscan es afianzar ese conocimiento de lo que estamos trabajando. Bueno, nos vamos para el medio. Para entenderlo, el medio es lo que me está separando al hombre o a la persona que puede ser afectada por esa serpiente, por ese animal del ejemplo que estamos poniendo, es lo que está dividiendo esas dos cosas, lo que evita que nos llegue. Entonces, ¿cuál sería el medio? El medio sería la vegetación, por ejemplo, en este ejemplo. El medio sería, entonces, ¿qué control hay en el medio? Hay limpieza de zonas verdes porque no se deja crecer la grama y la maleza, de forma que a los animales les quede más fácil pasarse pues para acá. En ese medio también hay fumigaciones, más que de nosotros, pues por parte de la finca bananera. Y hay un aseo de las instalaciones para que eso disminuya ¿qué? La infestación de ratones. Estamos hablando de animales, si se dejan sobras de comida, si hay un mal aseo de las instalaciones, eso haría que haya más proliferación de animales. En ese medio, por ejemplo, nos falta un control. ¿Qué control creerían ustedes? Bueno, ese lo vamos a desarrollar ahorita. Pero en el medio, aquí nos están describiendo los controles que hay cuando hicieron la matriz de riesgo. Cuando hicieron la matriz, dijeron que el control en el medio es limpieza de la zona verde, de jardinería y aseo en las instalaciones. ¿Qué control que no esté ahí, para mirar si hemos ido entendiendo el ejemplo, a ustedes se les ocurriría colocar como otra recomendación para disminuir la posible proliferación de ratones, la presencia de serpientes y la presencia de animales que puedan generar un riesgo biológico? ¿Qué se les ocurre proponer, por ejemplo? ¿Qué otro control en el medio? Muy bien, la parte de fumigación, la parte de cercas eléctricas, bueno, en alrededor, la parte, listo, hemos ido como comprendiendo. Bueno, en el individuo, pues para ese control de riesgo no tenemos nada, porque imagínense pues las personas con una armadura especial todo el día para que no las vaya a morder un animal. O sea, hay riesgos que uno los va organizando pues de acuerdo como a la realidad. Entonces, ¿qué control hay en el individuo? Ninguno. En la evaluación del riesgo. En la evaluación del riesgo. Vamos a entrar entonces ahorita a utilizar lo que es la GTC 45 en cuanto a la parte cuantitativa. Aquí trabajamos todo lo cualitativo de la descripción del riesgo y de los controles existentes al momento en que estamos haciendo esta actividad. Nos vamos a ir entonces a las tablas de la guía. Esta primera tabla está en la página 13 del documento. Aquí, esta primera tabla nos habla de la determinación del nivel de eficiencia. ¿Qué es el nivel de eficiencia? Es una tabla que nos lleva a mirar cuando un riesgo no tiene ningún control dentro de esa empresa donde estamos haciendo la evaluación o cuando ese control es insuficiente. Entonces, un ejemplo. Trabajo en alturas, trabajo de alto riesgo que lo vimos en la última clase. No tener control es que nunca a la persona se le ha dado un curso, nunca se le han dado los equipos para trabajar.
Y tener un control deficiente sería tener esa persona un arnés, una eslinga, una cuerda o una medida de aseguramiento que es deficiente. Entonces, un ejemplo, no tener el control, la persona nunca ha ido a un curso de trabajo en alturas, la persona no tiene un arnés, la persona no tiene una cuerda. Y tener un control deficiente es, la persona fue capacitada, tiene un arnés, tiene una cuerda, pero cuando se quiere sujetar, el punto de anclaje está débil y la persona se puede caer así esté conectada a un punto porque el punto se puede desprender. Bueno, entonces vamos a mirar, este nivel de deficiencia se califica desde el número 10, que sería lo más alto, hasta el número 0, que aquí no aparece, que es donde dice no se asigna valor. Entonces le ponemos 10 cuando ese riesgo, aquí estamos evaluando por ejemplo un riesgo de mordedura por roedores, una mordedura de una serpiente o otras cosas. Entonces me dice que yo le coloco 10 cuando se han detectado peligros que determinan como posible la generación del incidente, o sea, se puede presentar ese incidente porque no hay ningún control, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe o ambos. Entonces le ponemos 10 cuando para ese riesgo no hay ningún tipo de control y lo más posible es que ese riesgo se materialice. Y asignamos el número 6 cuando dice que se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas, puede ocurrir un accidente, o ese conjunto de medidas preventivas es baja, si los hay pero es baja, o ambos. Le colocamos 2 cuando dicen que se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, pues si a uno lo pica un zancudo, pues si no le da un dengue o no le da una malaria o no le da, un dengue, pues bueno, eso es poco significativo, eso es molesto, genera de pronto un brote en la piel, un prurito, pero de ahí no pasa. O la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada o ambos. Y no se le asigna valor, pues ahí dice no se le asigna valor que es igual a 0, cuando no se ha detectado consecuencia alguna, la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta o moderada, el riesgo está controlado. Entonces vamos a partir de algo para poder trabajar. Escogemos el número 10 cuando esa situación definitivamente no tiene un control y lo más posible es que me ocasione un accidente grave, un accidente mortal o los controles son insuficientes. Nos vamos al otro extremo y le colocaríamos 0 cuando esa situación está controlada completamente. Le colocaríamos 6 cuando estamos, digamos, en una situación regular, se ha detectado un peligro que puede dar lugar a una consecuencia significativa, o sea, una fractura, una herida, una cosa pues significativa. Y le ponemos 2 cuando se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas. ¿Qué es una consecuencia poco significativa? No le genera una incapacidad, no le genera una invalidez, le genera un rasguñito, pues para que ustedes me puedan entender. Si nos vamos al ejemplo que estamos trabajando, en el nivel de deficiencia, de cuál es la posibilidad de que el riesgo biológico. Bueno, entonces me pregunta Lesti que en dónde se ponen los números. La matriz trae unos títulos que son, por ejemplo, procesos, zona o lugar, actividad, tareas, que es lo que ya hemos visto, actividad rutinaria o no. Trae, por ejemplo, la descripción del peligro, los efectos posibles, y en los controles existentes nos muestra lo que es la fuente, el medio y el individuo. Eso es lo que acabamos de trabajar. En este momento estamos mirando cómo vamos a hacer la evaluación cuantitativa. Entonces, en la evaluación cuantitativa acabamos de ver la primera tabla de donde se desprende el primer valor. Y ahí es donde vamos a sacar o el 10, o el 6, o el 2, o el 0, según la situación para ese riesgo que estamos evaluando. Nosotros escogimos el 2 porque estamos evaluando qué riesgo, la posibilidad de una mordedura de serpiente, la posibilidad de una enfermedad por contacto con orín de rata, la posibilidad de que nos piquen los moscos. Entonces hemos dicho que se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia.
o el conjunto de medidas preventivas existentes es moderada. ¿Por qué es moderada? Porque tenemos controles de fumigación, tenemos controles de poda de árboles, de jardinería, tenemos un ultrasonido para alejar los ratones, tenemos unas políticas de no dejar basura y no comer en los sitios de trabajo. Entonces nosotros escogimos el 2, ¿dónde lo colocamos? Aquí, que es ND, es nivel de deficiencia, es lo que estamos viendo en este momento. Leslie, ¿te quedó claro dónde se van poniendo los números? Listo, bueno, continuemos. Vamos para el otro casilla. La otra casilla se llama nivel de exposición. Volvemos nuevamente a la tabla. En la GTC 45 que ustedes sacaron, en la página 13 empiezan estas tablas a aparecer. Entonces vamos a determinar la exposición. ¿Qué es la exposición? El número de veces o el número de tiempo que la persona está expuesta al factor de riesgo que estemos evaluando. Continua, que es el número más alto para esta tabla 4, es cuando la persona sus horas laborales, las 8 horas, las 12 horas, las 9, bueno, está expuesto todo el tiempo a ese factor de riesgo. Entonces el 4 nos dice que la situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces en tiempo prolongado durante la jornada laboral. Conclusión para llevarlo a palabras claras, es cuando la persona está todo el tiempo laboral expuesta al factor de riesgo que estamos evaluando. Escogemos la frecuencia 3, pues se llama continua, la otra se llama frecuente. Cuando la situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos, les voy a poner un ejemplo. En el tema bananero, por ejemplo, se prepara un producto para los hongos y se le echa en una parte del proceso que es la cortina, pero eso no hay que hacerlo todo el día, eso hay que hacerlo varias veces en la jornada laboral por tiempos corticos. Entonces son situaciones, un ejemplo, cuando la persona por la mañana tiene que ir a aprender a alzar los breques para la electricidad y por la tarde los tiene que apagar, eso sería una exposición que se presenta varias veces durante la jornada laboral, pero se presenta por un tiempo corto. O tiene que subirse al techo y volverse a bajar, pero no está todo el tiempo allá, entonces escogería la 3. ¿Cuándo escojo la 2? Cuando la situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un tiempo corto. O sea, es una actividad que la persona la tiene que hacer una sola vez cuando llega a su jornada laboral. Por ejemplo, esa persona tiene que exponerse a desconectar la alarma y volverla a conectar. Bueno, la situación se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un tiempo corto. Tiene que hacer una actividad X una vecesita. Y la esporádica es la situación de exposición, se presenta de manera eventual. Este ejemplo nos sirve para el mantenimiento de los techos, el cambio de una lámpara, no todos los días hay que subirse a cambiar una lámpara, por ejemplo. Nos sirve para todo lo que es el aseo de un pozo séptico. Son cosas que hay que hacer a veces, que eso no hay que hacerlo todos los días dentro de una labor. Entonces de aquí nos va a resultar un número en la escala del 4 al 1, dependiendo cómo es la exposición, cuántas horas, cuántas veces, si es esporádica, del cargo que estamos evaluando. Para el ejemplo que estamos trabajando, me devuelvo, pues me voy a estar devolviendo para poderles mostrar, escogimos el 1. ¿Qué es el 1? En esta tabla, pues del ejemplo que estamos haciendo, nos dice que el 1 es que la situación de exposición se presenta de manera eventual, esporádica. ¿Qué están diciendo ahí? Bueno, una cosa muy importante con esto es estas matrices de riesgo quedan como muy atravesadas de alguna manera por la experiencia y el conocimiento que tenga el profesional. Entonces la persona que hizo esta matriz de riesgo le pareció que era esporádica la exposición y que se presentaba de manera eventual. Yo la hago, por ejemplo, yo le hubiera colocado que la situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos, o que estamos todos los días como expuestos a que de pronto encontremos el escritorio orinado por una rata, o que la posibilidad de encontrarse con una serpiente o con algo acá es más alta, porque a veces pues se pasan por la fumigación, se pasan
pues para afuera de las instalaciones y uno puede encontrarse con eso. Pero en fin, eso es lo que les quiero mostrar, que también de alguna manera estas evaluaciones quedan muy, cuando son cualitativas, quedan muy al concepto del calificador. Bueno, ahora nos vamos a ir a trabajar otro ítem. Ahora vamos a trabajar el nivel de probabilidad. El nivel de probabilidad es una fórmula donde nos dice que el nivel de probabilidad es igual al nivel de deficiencia por el nivel de exposición. Entonces vamos a mostrarlo en la tabla. Nosotros ya hemos escogido dos números, ¿verdad? Escogimos el 2, que el 2 fue de el nivel de deficiencia. Y acabamos de escoger el 1, que fue que la exposición es esporádica. Ahora vamos a cruzar el 2 de nivel de exposición, aquí está, nos vamos a venir en la tablita y lo vamos a relacionar, este es el nivel de deficiencia, escogimos el 2, que es la parte vertical de la tabla. En la parte horizontal, que es el nivel de exposición, lo tenemos, que es lo que acabamos de ver, de 1 a 4. Si yo cruzo el 2 que yo escogí para este ejercicio de mi nivel de deficiencia, me voy por aquí, por esta fila, y lo cruzo con el 1, me va a dar 2. Lo mismo que decir 2 por 1, 2. Lo que pasa es que no lo hacemos multiplicado para poder mirar la letra, porque si yo digo 2 por 1, 2, pues sé que me va a dar 2, pero no voy a poder saber, si lo hago como una multiplicación, cuál de estas letras me dio. ¿Qué significan estas letras? Significan muy alto, alto, medio y bajo. Eso significan las letras que estamos viendo. Bueno, alguien me dice que no entendió esta parte, vamos a volver sobre ella. Cuando nosotros hicimos por aquí el ejercicio, vamos aquí, escogimos el nivel de deficiencia, escogimos el nivel de exposición. Escogimos nivel de deficiencia y nivel de exposición. Dijimos que nuestro nivel de deficiencia era 2, que lo sacamos de aquí. Y dijimos que nuestro nivel de exposición era 1. Cuando vamos entonces, cuando vamos a mirar la tercera casilla de los números, que es esta, el nivel de probabilidad, ¿qué me dice la metodología? Que el nivel de probabilidad es igual al nivel de deficiencia por el nivel de exposición. ¿De dónde salió este 2? Pues de varias formas. Si lo hacemos por multiplicación, 2 por 1, 2. No lo buscamos así para poder saber qué riesgo es, si es riesgo muy alto, medio, bajo. Entonces, nos venimos a una tablita que se llama determinación del nivel de probabilidad. En la parte vertical vamos a encontrar los números del nivel de deficiencia. Recuerden que el nivel de deficiencia va de 10 a 0. 10, que es un riesgo que se puede materializar porque no hay ningún control. Este es un riesgo que puede materializarse y generar una consecuencia importante. Y el 2, que esto se materializa y genera no consecuencias pues muy leves. Nosotros en nuestro ejemplo escogimos el 2, listo, ese es el nivel de deficiencia. Y en el nivel de exposición, recuerden que el nivel de exposición nos habla de cuánto tiempo estoy expuesto a ese factor de riesgo que estoy evaluando. Si estoy expuesto permanentemente o cómo estoy expuesto. Entonces, aquí tenemos del 1 al 4. Cogemos el nivel de deficiencia y nos vamos a buscar nuestro nivel de exposición. Si yo cruzo el 2 con el 1, que fue mi nivel de exposición, en la intersección de estas dos, de la columna y la fila, nos aparece B2, o sea, bajo 2. ¿Ya me comprendieron? Jóvenes, ¿me comprendieron esa parte para la persona que no había entendido? Bueno, vamos a continuar.
y seguidamente, ¿qué hacemos? Seguidamente le escribimos el nivel. Recuerde que nos dio B2, o sea, bajo. Entonces aquí 2, interpretación bajo, y aquí puede ser bajo, muy alto, medio, pues según los números y según donde me haya dado. Vamos a buscar ahorita el nivel de consecuencia. ¿Qué es el nivel de consecuencia? El nivel de consecuencia es el tipo de lesión que me puede generar al materializarse ese riesgo. Recuerde cuando veíamos trabajos de alto riesgo en la clase última, decíamos se caracterizan trabajos de alto riesgo porque cuando se materializa lo más normal, pues o lo que pasa más a menudo es que hay una muerte o una lesión incapacitante, una invalidez. Hay otras situaciones que cuando se materializan me pueden dar lesiones como una herida que son importantes pero que no son invalidantes, o hay factores de riesgo que no me dan incapacidad, que me dan, bueno, me pegué un golpe contra un escritorio y me salió un morado. Hay una lesión, pero eso pues no me va a dar una incapacidad pues por un morado. Entonces ahorita vamos a escoger el nivel de esas consecuencias. En otra tabla, todas esas tablitas las tienen ahí en la GTC 45. Bueno, entonces en este nivel de consecuencias, 100 es lo peor que puede pasar al ocurrir un accidente o materializarse un riesgo. ¿Qué es lo peor? La persona se muere a partir del accidente. Cuando el accidente es muy grave, ¿qué quiere decir? Que cuando ese accidente se materializó, la persona le dejó una enfermedad irreparable, una incapacidad permanente parcial o invalidez. ¿Qué es una incapacidad permanente parcial? Es una lesión que le deja alguna secuela en el estado de salud físico o emocional a una persona, pero que no lo van a pensionar por eso. Un ejemplo, el señor es agricultor y se cortó un tendón y le quedó un dedito tieso. A esa persona le van a dar una plata, le van a dar una incapacidad permanente parcial porque ya perdió algo de su funcionalidad, pero por eso no lo van a mandar con pensión de invalidez para la casa. Cuando, por ejemplo, es una enfermedad grave irreparable, la persona se rompió la médula y quedó en una silla de ruedas, eso tiene una calificación de 60. Entonces tiene calificación muy grave todo lo que me deje una incapacidad en mi cuerpo. Así yo no quedé inválido, pero ya me quedó una cicatriz muy horrible, ya me quedó un dedo tieso porque no tiene el tendón bueno, ya me quedó una secuela en una pierna cuando camino como porque ya me había accidentado, en fin. ¿A qué se considera grave? A lesiones o enfermedades con incapacidad temporal. Esto se refiere a accidentes que le dan una incapacidad de un mes, de 2 meses, de 3, de 5, de 6, pero que la persona no queda con una secuela permanente en su cuerpo. Y se califican con 10 las lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. Entonces no requiere incapacidad médica, usted lo puede reportar como un accidente, pero no le van a dar una incapacidad. Lo que les decía, me choqué con el escritorio y me hice un morado, un hematoma en una pierna, pero no me van a incapacitar. Me corté con un cuchillo, pero como mi actividad es una actividad administrativa, una curita y siga trabajando. Entonces son lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. Para el ejemplo que estamos hablando, escogimos las lesiones o enfermedades con incapacidad temporal 25. ¿Por qué? Porque a mí, con el contacto de orín de rata, recuerda que estamos trabajando un riesgo biológico, puedo desarrollar una leptospirosis y en algunos casos pues puede ser hasta la muerte, pero en otros puede tener una incapacidad laboral y volver al trabajo. Si me muerde una serpiente y me hacen un buen tratamiento antiofídico, pues hay mucha probabilidad de supervivencia. Entonces le colocamos un 25. Volvamos al ejercicio entonces que tenemos en la parte superior. Entonces, en el nivel de consecuencia le colocamos 25. Listo, ahora vamos a hallar el nivel de riesgo. ¿Cómo hallamos ese nivel de riesgo? Bueno, vengámonos nuevamente para las tablas.
Bueno, nos venimos a la famosa tabla colores que le decía que sacaran en la fotocopia. Ahora vamos a hallar nuestro nivel de riesgo. El nivel de riesgo es igual al nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Entonces, nuestro nivel de probabilidad, recuerde que lo acabamos de mirar, nuestro nivel de consecuencia lo acabamos de ver. 100 que es la muerte, 60 que son las lesiones que le generan una invalidez o una incapacidad permanente parcial, 25 que son las lesiones que generan incapacidad pero que la gente vuelve a su trabajo pues sin secuelas, y 10 que son eventos que se materializan pero no generan incapacidad. Ahora vamos a buscar nuestro nivel de probabilidad. Recuerden cuando hacíamos el ejercicio de 2 por 1, 2, ahí nos da nuestro nivel de probabilidad. Los niveles de probabilidad están de 40 a 24, de 20 a 10, de 8 a 6, de 4 a 2. ¿De dónde sale eso para que no se me vayan a perder? Cuando nosotros en el ejercicio inicial aquí arriba decíamos que nuestro nivel de probabilidad era 2 y nuestro nivel de consecuencia 25, eso me va a ayudar a sacar este otro dato. Entonces tenemos un nivel de consecuencia de 25. Nuestro riesgo ahorita nos dio bajo. Bueno, entonces 25. Si nos vamos y cruzamos por lo que nos dio ahorita que fue 2, ese número del 2 se nos ubica aquí, o sea, aquí se ubican los números de 2 a 4, o sea que se ubica el 2, el 3 y el 4. Aquí, si nos hubiera dado un nivel de probabilidad entre 6 y 8, se ubican acá. Ustedes me dirán, profe, y los números como el 1, entonces, ¿dónde está? Esa es una tabla que ya está calculada y no le van a dar valores de eso. Los valores que no están ahí es porque ya tienen un cálculo de que esos valores no caen ahí. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Que nuestro nivel para este ejercicio es un nivel de riesgo 3, muy bien, lo que dice Cindy es un nivel de riesgo 3 y que ahí se ubican los valores que me dan entre 50 y 100. Bueno, ¿cómo se saca esto? Entonces esto se hace una cosa sencilla en una calculadora. Vamos a coger el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Nuestro nivel de probabilidad es 2, que nos había dado ahora, ¿lo recuerdan? Y nuestro nivel de consecuencia es 25. Si yo multiplico 25 por 2, ¿cuánto me da? Muy bien, 50. Ese es el 50 que yo observo aquí donde dice nivel de riesgo. Discúlpeme en un momentico que tengo un problemita porque no me quiere dejar la sala entrar a más personas. Tienen 14, espérenme un momentico, yo miro cómo lo puedo solucionar. Denme un momento, por favor. Tengo un problema, ustedes lo saben arreglar. Tengo 14 usuarios y está tratando de entrar más alumnos porque ese curso es de 40 y ya les doy a aceptar y ya me dice que la sala está llena. ¿Qué hago yo ahí? La sala la hice, cuando la diseñaron fue con poquito, no, pero es que yo el otro día entraba con una cantidad de gente, bueno, en fin. Bueno, hay unos compañeros que están queriendo entrar a la sala, pero no, la sala no me está permitiendo. Bueno, miremos y ya. Entonces, el nivel de riesgo
El nivel de riesgo nos dio 50 de ese ejercicio que acabamos de hacer. Vamos a continuar con nuestro ejercicio. Como eso es una hoja de Excel y no se podía compartir Excel, lo tuve que partir como en dos sectores. Entonces, si yo me voy aquí, ese 50 me cae, como ya lo habíamos dicho, en una franja verde. Esta metodología está trabajada de acuerdo a los colores de seguridad y a los colores del semáforo. Entonces verde me dice que es un riesgo que es bajo, pues si yo tengo plata, tiempo y recursos lo intervengo. El amarillo le tengo que poner cuidado y el rojo es una cosa que yo tengo que intervenir ya, porque estoy arriesgándome a que se genere una pérdida de equipo, de material. El accidente no es solamente la lesión física. Cuando se pierde material, se pierde producción, se dañan máquinas, eso también son pérdidas, no son accidentes pues a personas, pero se considera en la teoría de las pérdidas. Me pregunta Caterine Muñetón, profe, o sea que estaría en el recuadro verde. Muy bien, sí, ahí cae ese 50. Bueno, entonces por eso aquí, esta es la continuación del ejercicio que tenemos arriba, porque eso es una hoja de Excel larga y no me cabe, no cabe en esta presentación. Bueno, entonces me cae en verde. ¿Qué es verde? Es mejorable. Entonces, aquí en este cuadro vamos a continuar el número de personas expuestas para esa labor. Para el ejemplo que estamos teniendo es 1, pero yo puedo tener riesgos sin que tengo 13 personas expuestas, 15, 20, 50, todos los trabajadores. Peor consecuencia, ¿qué hago yo aquí? Yo en la peor consecuencia no puedo pues colocar siempre la muerte porque me queda mi matriz llena de una cantidad de pues como de lo peor. La peor consecuencia es de qué, de ese riesgo que estamos trabajando. Entonces, ¿cuál es la peor consecuencia que ustedes conocen cuando hay una mordedura, por ejemplo, una picadura de un insecto? ¿Cuál es la peor consecuencia? Pues sin llegar a ser tan extremista de pensar en la muerte. Muy bien, que es alérgico, por ejemplo, una reacción anafiláctica, una intoxicación, es la peor consecuencia. Entonces, la peor consecuencia, por decir una intoxicación. Me pregunta la matriz que si hay un requisito legal asociado para trabajar ese factor de riesgo. Entonces, ¿yo qué hago ahí? Yo coloco qué resolución, qué ley, si hay una ley especial que me diga que tengo que trabajar ese factor de riesgo de una manera especial. Bueno, ahora nos vamos a ir a las medidas de intervención. Recuerden que en la matriz, en la parte anterior, cuando estábamos empezando, veíamos los controles, pero los controles que hay actualmente. Entonces nos mostraba, que es aquí en la primera diapositiva, controles existentes. Me hablaba que qué controles había en la fuente, qué controles en el medio y qué controles en el individuo. Aquí en la parte inferior me va a decir a mí, aquí, qué medidas de intervención voy a poner para el futuro, o sea, cuando no las veo, cuando no las hay. Esas medidas de intervención empiezan desde eliminación de ¿qué? Eliminación del riesgo. Empiezan desde eliminación del riesgo. Entonces dice que se puede eliminar el riesgo. No, pues nosotros no podemos matar, en el ejemplo que estamos haciendo, a todos los animales de la finca, a las serpientes, a los ratones, a los mosquitos, a las iguanas. O sea, eliminación no los podemos eliminar porque eso es parte de nuestro microfauna, de nuestro ambiente, pues del mundo. Me dicen que si le podemos hacer una sustitución. Esto es bueno para otros riesgos, cuando es un riesgo químico, por ejemplo, puedo comprar un producto menos tóxico, puedo comprar una máquina que sea menos peligrosa. Aquí en otro tipo de ejemplos se pueden dar el riesgo biológico, entonces es cuando decimos, pues el riesgo biológico, por ejemplo, cuando decimos vamos a tomar una muestra de sangre con un sistema al vacío para evitar chuzarnos con la aguja. Controles de ingeniería. Esos controles de ingeniería es en riesgos que hay máquinas, un ejemplo. Cuando una persona que trabaja en EPM, por ejemplo en electricidad, no se tiene que subir a un poste, no se tiene que subir a una red,
sino que hay una grúa con canasta que la sube hasta allá. Eso sería un control de ingeniería. La señalización, ¿de qué me está hablando? Cuando hay, la señalización me habla cuando voy a colocar una señalización para evitar que un riesgo se materialice. Un ejemplo, cuando en la calle abren un hueco, van a reparar algo, hacer un encerramiento, hacer una señalización para que la gente sepa que no debe de pasar por ahí. Bueno, que alguien no puede entrar, vea, de todas maneras ya vamos a terminar la conferencia. No sé en este momento cómo lo puedo, no sé en este momento cómo lo puedo manejar. La conferencia queda grabada en el aula, yo la subo para que la puedan mirar mañana, porque realmente no tengo el conocimiento cómo puedo ampliar en este momento el número de participantes. Entonces más bien hagamos eso, yo averiguo porque realmente no sé cómo hacerlo. Bueno, controles administrativos que son hacer control mecánico, por ejemplo, el control administrativo es es tener procedimientos establecidos para, por ejemplo, una norma, una forma de hacer las cosas, cualquier documento que haya en la organización escrito. Otra forma de controlar el riesgo, y mire que lo deja de último, es el elemento de protección personal. Por eso yo les decía, muy bien, alguien me dice que el control administrativo es una capacitación excelente. Por ejemplo, el equipo de protección personal es una medida, pero es el último. Por eso yo les decía en clase que no podíamos estar pensando siempre en que la primera medida es un equipo de protección. Miren toda la gama de medidas que nos proponen. Primero mire si puede eliminar el riesgo, si lo puede sustituir, si le puede hacer un control de ingeniería, si le puede hacer señalización, un control administrativo y por último coloque equipos de protección. Desafortunadamente casi siempre empiezan por equipos de protección. Eh, bueno, jóvenes, básicamente eso no es tan relevante, se los comento el sábado. Espero que haya sido la... Ah, bueno, vamos a terminar este tema para no dejarlo empezado. Es que aquí nos falta... Denme en un momento, yo miro... Bueno, me había ido a mirar una cosita. Ya les voy a dar la respuesta de lo que me están preguntando. Aquí hay una tablita al final que entonces me dice ese nivel de riesgo que nos dio. A nosotros nos dio el nivel de riesgo, nos dio el nivel de riesgo 3. Aquí se ubican los valores de 40 a 120, recuerden que nos dio 50. ¿Cuál es la acción a hacer en ese nivel? Dice mejorar si es posible. Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención porque es un riesgo realmente muy bajito para hacer una intervención en él. Aquí me hablan de la aceptabilidad del riesgo. Nos dice que el riesgo 3, el ejemplo que hicimos, es un riesgo aceptable. Preguntan que en lo posible minimizar el riesgo porque pienso es muy difícil eliminarlo. Sí, pues realmente uno decir que va a eliminar todos los riesgos sería acabar con una empresa, sería uno no vivir porque de que uno va a nacer tiene riesgos en muchas situaciones, de muchas formas. Entonces, bueno, espero que haya sido de mucha utilidad la conferencia. Recuerden que el día sábado la clase es aquí en las instalaciones de la parte administrativa a las 7 de la mañana, que tenemos un bloque hasta las 11. Ese día se presentará el examen final. Recuerden traer la plantilla de Word, siquiera 2 copiecitas para que hagan el ejercicio, porque si se equivocan aquí no hay una fotocopiadora cerca. Los espero el próximo sábado. Espero también saber si tienen alguna duda en este momento.
Bueno, me pregunta Caterine, profesora, ¿dónde está el número de personas expuestas? Cuando uno está evaluando un riesgo, un ejemplo, voy a evaluar el riesgo de transporte para los trabajadores de una finca, el número de personas lo saco de la cantidad de personas que viajan en ese bus. Si voy a evaluar un cargo, por ejemplo, como el desmanador, cuántas personas tengo haciendo esa actividad, de ahí es donde sale el número de personas que voy a poner como expuestas. A los compañeros que por alguna razón no se pudieron conectar, no pudieron entrar, cuénteles que la conferencia va a estar colgada en la plataforma para que la puedan ver. No les pude hacer la conferencia antes porque si algunos han notado estoy un poquito con un problemita en la voz por un resfriado, pero espero haya sido de mucha utilidad el, esta noche pues como con la conferencia. La clase es aquí en la sede del sábado, si Dios quiere. Bueno, me dice, por ejemplo, Cindy, una pregunta, que si en la matriz de valoración de riesgo me da no aceptable, es posible que se continúe con la labor dentro de la organización. Realmente cuando se escribió esta metodología o se creó, ¿cuál es lo indicado? Que si una labor me da en rojo, yo la, la paralice hasta que haga algún control, porque lo más seguro es que puede haber una persona muerta o se puede materializar un riesgo, porque prácticamente el rojo me habla de una situación que no está controlada. A nivel teórico es así, a veces en las empresas eso es un poco difícil de lograr, de no ser que sea una empresa con un alto compromiso en salud y seguridad, porque las hay. Bueno, ¿qué otras dudas tienen? ¿Les gustó la metodología? Bueno, quiero escuchar cómo les pareció la metodología, si les gustó, si tienen alguna duda adicional. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya servido y me alegro que haya sido útil la metodología para aclarar todas las dudas que ustedes pudieran tener frente a la aplicación de la guía. No olviden traer la guía para la presentación de su examen, porque cada persona va a tener ocupado su documento, entonces no hay tiempo de que lo presten.